estás? Bienvenido a este encuentro semanal para reflexionar o seguir reflexionando sobre intercesión profética. Y vamos a compartir en este día la segunda parte del carisma de profecía e intercesión. Y reafirmar un poco que la intercesión es un carisma del Espíritu Santo. Nosotros tenemos profetas antes de Cristo, durante Cristo, como Juan Bautista, el precursor, y después los apóstoles. Podemos ver en la historia de la Iglesia, en Hechos 13, del 1 al subsiguiente, cómo estaba constituida la Iglesia primitiva de Antioquía. Había profetas, maestros. Dice que estaban celebrando el culto, estaban orando, y dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces podemos deducir que el Espíritu Santo habla a la comunidad a través de cualquier persona, a través tuyo, a través mío, y dice algo que es significativo: sepárenme a estos dos para la obra del Señor. Por eso es muy importante que nos abramos al Espíritu Santo, porque el Señor quiere hacer muchas cosas en nosotros y a través de nosotros. Es el Espíritu Santo el que suscita la profecía. Eso subrayarlo, marcarlo. Es el Espíritu Santo el que suscita la profecía. Siempre la profecía va a tener dos formas de formulación. Y la profecía se va a formular en primera persona, en singular. Por ejemplo, el Señor va a decir: yo soy el pastor que los pastorea. Es un ejemplo. Las profecías son sencillas, son breves, son cortas. De pronto nuestra parte humana nos invade y es como si quisiéramos lucir nuestra humanidad. Entonces, como todos necesitamos en algún momento de la vida reconocimiento por nuestras propias heridas, ¿no? Muchas veces le ponemos a la profecía o la decoramos con nuestra personalidad. Recordemos entonces esto: la profecía debe ser transmitida en primera persona, en singular. Estoy con ustedes, yo los sostengo, yo les he dado las gracias que necesitan, sean fieles. Digamos como San Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 5. Mi deseo es que todos tengan el don de lengua, pero prefiero que profeticen, porque el que profetiza aventaja al que habla en lenguas incomprensibles. El carisma de lengua es una puerta de entrada a muchos otros carismas, no porque la profecía supere al de las lenguas. No voy a orar en lenguas. Si oramos en lenguas, profetizamos por la unción del Espíritu. Muchas veces en los grupos de intercesión profética, el Señor nos ha ido abriendo a su gracia y dando muchísimas profecías. Y ahí se manifiesta nuestra humanidad como una enorme ansiedad. A cada profecía debo responder porque es la apertura al diálogo con el Señor. Recibimos las profecías una por una. Primero la cogemos, la del hermano, respondemos, luego expreso lo que el Señor me dice y hacemos nuevamente lo mismo. ¿Sí? Es como una reciprocidad. El Señor me habla y yo le contesto. San Pablo a los Corintios le pide que sean ordenados, porque quiere ordenarnos a todos en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En la primera carta que San Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 19, dice: en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Entonces el Señor nos da el discernimiento comunitario de cada profecía. ¿Y cómo sabemos que la profecía es de Dios? Porque la profecía de Dios nos levanta, nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos advierte, e incluso nos sana y nos libera. El Señor nos tiene que purificar el carisma de profecía para que lo que entreguemos no sea una cosecha personal, sino que sea la palabra de Dios.
La profecía es un carisma de la palabra de Dios que nos habla. También puede haber una profecía en lenguas que el Señor quiere dar, pero siempre va a necesitar de una interpretación. Entonces ese es el Espíritu Santo el que quiere hablarnos en la oración de intercesión profética, para que creyendo en su mensaje podamos responder generosamente a lo que nos propone, a su voluntad. Cuando el Señor nos da la profecía, nos da la unción. A unos les da una manera, a otros se los da de otro, a unos les escribe en la mente, a otros le suceden cosas, siente en su interior, o lo siente físicamente, o se le agita el corazón, sienten un calor, a otros le viene una idea completa. Son diferentes formas de recibir la profecía. La profecía también se puede dar a través de un texto bíblico. Nosotros lo entregamos como Él lo da, pero siempre hay que responder a la profecía. Lo mismo que con el texto bíblico. Muchas veces en nuestra oración de intercesión el Señor nos da un texto profético y no lo cogemos, no le respondemos, sino que reflexionamos o comentamos, o lo peor, leemos muchos textos y no respondemos nada. No, eso no es lo que nos pide en intercesión profética. Cuando el Señor muestra algo, sea como sea, tenemos que dar el tercer paso de la intercesión. ¿Cómo quieres, Señor, que oremos esto que nos estás pidiendo? ¿Qué nos estás diciendo? Y ahí nuevamente, a través de la profecía, el Señor nos dice qué hacer y cómo quiere que intercedamos. Recordemos que el mismo Señor nos dice que no sabemos pedir como conviene. Entonces le decimos, Señor, ¿cómo conviene que ore esta profecía? Esta profecía que nos has dado, este querer tuyo, ¿cómo querés que la oremos? Y el Señor nos va a responder. La vida espiritual del intercesor es toda gracia, es pura gracia. Como decía Santa Teresa, tu gracia me basta, todo es gracia. Entonces pidámosle al Señor la gracia de estar atentos a conocer y descubrir su querer cómo quiere que le sirvamos en este ministerio. San Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No debemos guardarnos las profecías que nos da el Señor, porque Él siempre habla en un momento oportuno. Y no es para que después que terminemos de orar decir, el Señor a mí también me dijo, yo no me animé a decir, pero me di. La profecía fuera de oración pierde fuerza, hermano, pierde fuerza. El mensaje profético tiene una fuerza implícita en el momento en que el Señor la comunica al grupo. Y con una sola palabra puede tocar muchos corazones y mostrarnos sus planes. Por Él la gracia recibida como buenos administradores. Pidámosle al Señor hablar de lo suyo, que podamos abrir el corazón y los oídos para escuchar siempre los planes. Esto va a significar que nos pongamos en docilidad, en humildad. El intercesor profético es administrador de las gracias de Dios. Y les voy a dar una perlita. El intercesor siempre va a pedir interceder sumergido en la misericordia de Dios. El Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en la misericordia de Dios, que nos sumerjamos en el amor trinitario. Que el Señor ponga centinelas en nuestros labios para que cuando no hablemos de parte de Él, detenga las palabras. Hazme, Señor, decir como San Pablo, creí, por eso hablé. Gracias, Señor. Nos vemos en la próxima entrega, Dios mediante. Que Dios los bendiga.